Muy buenas, creadores de todo tipo, aquí estamos de nuevo en otro vídeo más, en esta ocasión destinado a lo que es una reseña de un libro de fantasía, el cual, bueno, se va a reseñar de la manera que suele ser habitual en este canal. Se va a presentar, se van a dar los datos básicos, se va a analizar y se van a sacar diferentes conclusiones extraídas o enfocadas a lo que sería o el análisis de historias para una mejor comprensión de las mismas o lo que es la creación de una historia propia a partir de otras historias, porque ya sabéis que el buen creador de historias se nutre de otras historias. Entonces, si interesa esto, empezamos ya directamente. El libro que voy a reseñar es Apocalipsis Humano, de la editorial Titanium. Tendrá unas 220 páginas aproximadamente por ahí, y es un libro de fantasía al igual que el anterior que escribió Mauricio Folk, que es este, que se subió quizá por diciembre-enero, el anterior diciembre-enero, Crónicas de Jena, Crónica 1, Las Memorias de Iruán. Tiene el mismo estilo, es decir que este me gustó más, aunque ha sido algo curioso que le comenté a Mauricio, tardé un poco más en leérmelo, pero el sabor de boca durante y después en este ha sido mayor. Sin embargo, Apocalipsis Humano, que es el que os he leído, bueno, el que voy a hablar ahora, me lo fundí muy rápido y lo disfruté, pero a un nivel inferior que el de las Crónicas de Jena. ¿De qué va? ¿De qué va Apocalipsis Humano? Pues nos situamos en una ciudad de Texas, concretamente en la vida de unos 5 o 6 jóvenes, por así decirlo. Van al típico instituto americano, típico pueblo americano. La verdad que lo que es el lugar sitúa muy bien, ya que conocemos ese tipo de lugares. Y el caso es que suelen jugar a juegos de rol. Sin embargo, la moderadora, la creadora de estos juegos de rol, la que lleva estos juegos de rol, que en un principio es criticada por priorizar muchísimo a sus propios personajes antes que a los propios jugadores que están jugando, que son los verdaderos protagonistas, pues en esta ocasión hace un nuevo juego que seguramente va a ser el protagonista principal de esta historia. Y bueno, ello nos va a llevar a una trama que se va a ir desenvolviendo de diferentes maneras. En un inicio nos va a sonar mucho a lo que es Stranger Things, por así decirlo. Cuando nos metamos en ello, sí que nos va a sonar a Digimon, ahora sí, porque cada personaje tiene asignado una bestia. Me explico. En el juego de rol tú te tienes que crear tu propia bestia, y esta bestia, digamos que tiene características afines a su creador. Eso es algo lógico porque el creador, el jugador, es el que crea y selecciona a la criatura afín a sus características, ya sea de forma directa, consciente o inconsciente, ello va a ser así. Este mundo que se ha creado tiene una gran dosis de mitología, por no decir al 100% mitología. Mauricio sigue con esa rama que le caracteriza tanto y que ya conocí en gran medida aquí en Crónicas de Jena. Y bueno, pues podemos ver diferentes criaturas que son los respectivos de los jugadores. Digamos que esa es la trama, ya está presentado. Novela que ha resultado curioso que a la hora de que se explique, a la hora de presentarla, por así decirlo, tenía grandes dosis de Jumanji, por así decirlo. Uno más o menos recordaba a Jumanji porque es como una serie de personajes entrando a otro mundo que tiene, que es a raíz de un juego de mesa, por así decirlo, pero en el momento en el que uno se mete se ve que para nada es así. Ahora sí, vamos con las opiniones ya más subjetivas y bueno, vamos a empezar por las malas y continuamos por las buenas. Las malas, me gustaría indicar que y es personal, porque la he ido comentando con otro lector que se ha leído el mismo libro y él no lo ha visto, así que personal mío, he notado algunas incoherencias, sobre todo porque quizá en algunos momentos se decía que a lo mejor había X en un lugar
y luego a la hora de leerlo no lo he visto del todo reflejado, al menos esa consecución, por así decirlo, en especial en las descripciones, es lo que no, pero vaya, han sido momentos puntuales que me escribí para luego comunicárselo al autor. Hay otro aspecto que bueno, me gustaría señalar, y es la aparición del autor en lo que es la historia. Es decir, es verdad que el autor jugó con esta estrategia de incluirse a él mismo, por así decirlo, dentro de una historia en Crónicas de Siena, pero creo que esto se puede hacer, pero incluyéndolo de una manera adecuada. Y aquí entra mucho en juego lo que es el gusto personal. Aquí en Crónicas de Siena me gustó porque realmente era un personaje que Iruán se traduce por Mauri si lo leemos al revés. Y era un personaje que iba pues comentando lo que es iba viviendo y al mismo tiempo transmitiendo ese mensaje de vida propio y personal que ha tenido el propio escritor. Sin embargo, aquí en Apocalipsis Humano no he visto que la inclusión, al menos en temas de gusto, haya sido tan adecuada. El nombre ya no era Iruán ni Mauri, era Muari, y más que al personaje veía al propio escritor. Eso es lo que me gustaría destacar y lo que me sacaba. Tengo constancia de que hay otros lectores que lo han leído y no han tenido problemas. Cuestiones de gusto. Ahora sí, vamos con los puntos grandes, los puntos interesantes, y me gustaría indicar la gran fluencia de la novela, la fluidez que ha habido en la misma, porque a mí me escamaba que, habían dos mundos, el real, el que está dentro de lo que es el rol, y eso hay que saberlo llevar adecuadamente. Sin embargo, Mauricio lo ha llevado muy bien. Había muchos personajes, es decir, el grupo de 5, a veces de 6, cada uno tenía su propio personaje, de 5, a veces de 6. Si pueden haber quizá otras criaturas, otros personajes, por así decirlo. Tienes que acordarte de quién está asignado con quién, y creo que Mauricio lo ha hecho de forma adecuada y de forma satisfactoria, porque no he tenido... Hay que saber jugar con eso, y él ha sabido jugar con ello, por lo cual bien. Hay algo interesante, y ya vamos entrando un poco en moralejas y un poco en valores, por así decirlo. Indiqué anteriormente que el personaje tiene a su criatura asignada, y esto lo podemos llevar a lo que se ve, por ejemplo, en otras novelas y películas adaptadas al cine, ¿vale? Como por ejemplo Ready Player One, en la que van entrando a otro mundo con otro avatar, por así decirlo, y de esta manera podemos ver que las diferencias entre personas dan igual, o al menos en este mundo, porque cada uno es quien quiera ser, al menos es quien ha querido ser en un inicio, que es cuando ha creado su personaje, y es algo similar a lo que pasa en Ready Player One. Y en tanto Ready Player One como en Apocalipsis Humano tenemos a personajes pringaos, por así decirlo, que no son muy aceptados socialmente, por lo cual aquí tenemos algo de pasar a otro mundo en el que sí quieres ser aceptado y sí que eres realmente quien quieres ser. Y esto nos lleva a pensar, nos lleva a concluir sobre quién es el enemigo de una historia, o cuál es en toda la historia realmente, quién es el enemigo por excelencia en nuestra vida, quién es el enemigo en excelencia en la gran mayoría de historias, el ser humano. Ese es el ser maligno final, por así decirlo, y creo que aquí se hace una fuerte crítica, no sé si consciente o inconsciente, en Apocalipsis Humano, sobre la malicia que tienen los humanos, por lo siguiente. Vemos en este segundo mundo en el que entran que ya que es un juego rol, y la campaña del juego rol es soportar una invasión de seres humanos. Esto choca porque los protagonistas, los buenos por así decirlo, el pueblo de buenos, son criaturas mitológicas, son bestias, y tienen que soportar la invasión de los humanos.
que actúan un poco como zombies en el aspecto de que si los tocas, bueno, te pueden contagiar y todo eso y te puedes volver humano. Entonces, vemos que bueno, se cambian las tornas. El enemigo es el humano, pero es que el humano está muy bien puesto como enemigo. Y se hace mucha referencia de muy curioso que las bestias sean los buenos y los malos sean los humanos, pero es que realmente, ¿y si los humanos son las verdaderas bestias? Creo que aquí se deja ese mensaje muy patente y muy interesante. Otras cosas que señalar antes de terminar la reseña es que, y se lo comenté, en diferentes puntos de esta historia que yo considero algo más suave, algo más amena, algo más... porque se va viendo como que no se va tomando mucha importancia, no es tan seria lo que es la trama. Sin embargo, en algunos momentos sí que podría llegarlo a ser. Y Mauricio juega en algunos puntos con lo que es un poco el terror. Sobre todo al final, cuando se está viendo que ese otro mundo, ese otro plano, cada vez está tomando más importancia en lo que es el plano principal. Y eso da terror. Sin embargo, en la balanza, si en un lugar está en el terror, por otro lado lo suaviza y lo hace más ameno. Me ha resultado curioso y ni bien ni mal, simplemente veo que es una estrategia que me ha llamado la atención. No sé si consciente o inconsciente. Y por último, me gustaría destacar la puntería, no sé si en este caso ha sido consciente o no, yo seguramente ha sido inconsciente, la puntería a la hora de publicar determinados tipos de historias. Me explico. Y voy a coger un caso. Raquel Bukis fue una youtuber que ha escrito un libro con editorial... ¿Cómo era? Lo tengo por ahí. Editorial Hydra, que se llama Brujas y Nigromantes. Esta novela salió publicada cuando salió en Netflix la serie de Sabrina la Bruja, que tuvo un boom muy fuerte. Eso, por lo que me consta, fue también beneficioso para las ventas o para la promoción de lo que fue la novela esta de Brujas y Nigromantes de Raquel Bukis. Ahora nos vamos a Apocalipsis Humano, que tiene grandes similitudes con Stranger Things, la tercera temporada, que ha tenido, como todos sabemos, otro boom. Y bueno, yo creo que en este caso ha sido inconsciente, pero me resulta muy curioso, y yo de hecho lo haría, porque claro, hay que disfrutar con la historia, pero también hay que vender, hay que ser conocido. Apoyarse de estímulos externos, de lo que va pasando, de lo que se vaya hablando en la sociedad, para presentar la propia historia y decir, mira, esto que tú estás hablando se parece mucho a lo que tengo yo. Diferentes estrategias que bueno, al final es un producto, es un mensaje, esto es un mensaje, una historia a la que se tiene mucho cariño, pero otras personas, concretamente los consumidores, lo ven como un producto que hay que saber vender a la sociedad. Esto realmente implica saber cómo va esa sociedad y saber en los boom que van a haber en la sociedad para saber anteponerse. Pero bueno, eso quizá dará pie a otro vídeo, que bueno, si me lo decís abajo, se puede crear, se puede hablar sobre ese vídeo. Y nada, también me podéis decir abajo en la caja de comentarios qué os parece este libro. Si os acordáis de Mauricio Hall, que es un asiduo en este canal, y cualquier otra cosa más, dudas o sugerencias serán bienvenidas aquí dentro. Así que muchísimas gracias y espero que nos sigamos viendo. Muy buenas.